¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy tengo el privilegio de presentar a dos grandes de la educación, dos grandes de la investigación, en ocasión de la presentación del libro Educación 2050, que fue presentado hoy en Brasil y España oficialmente. Se trata de una aportación teórico-práctica mundialmente impulsada para generar una reforma integral del sistema educativo de los países que tanto nos preocupa a padres, maestros y alumnos, ¿cómo no? El libro Educación 2050 plantea así, pues, un conjunto de estrategias para hacer frente a los grandes desafíos de esta revolución tecnológica y de la cuarta transformación o de la cuarta revolución industrial. Es un libro que pretende dar las claves para comenzar a construir hoy la educación del mañana. Juan Carlos Casco, pues, es un experto, es consultor en prospectiva, en educación y en emprendimiento de prestigio internacional y con muchísima actividad muy interesante que lo estuvimos viendo en España y en diferentes países, tanto de Europa como de América Latina. Él es licenciado en Geografía e Historia y posee una amplia formación multidisciplinar. Por su parte, el ingeniero Telemaco Talavera es doctor ingeniero agrónomo, rector emérito de las Universidades Nacional Agraria y Nacional Autónoma de Nuevo León en Nicaragua, doctor honoris causa por las Universidades de Ciencias Agrícolas en Suecia y en Dubna International University en Rusia, entre otras. Además, un investigador nato, un escritor y un articulista de prestigio internacional. Así que, sin mayor preámbulo, pues les doy la más cordial bienvenida. Agradezco muchísimo su tiempo. Entonces, le quiero yo preguntar a Juan Carlos Casco, primero, ¿cómo se conocen ustedes dos? ¿Cómo viene esta vinculación tan interesante? Bueno, pues buenas noches, Karen. Encantado de estar aquí con todos ustedes esta mañana y esta noche aquí en España. Nos conocemos hace ya muchos años porque hemos colaborado juntos. Hemos abordado grandes proyectos de transformación educativa. Hemos trabajado juntos en Nicaragua, pero también hemos trabajado juntos en España y, bueno, nuestra colaboración ya trae tiempo y además es muy fructífera. Y además hemos abordado grandes proyectos de transformación. Juntos hemos abordado importantes proyectos, por ejemplo, en Nicaragua, con el desarrollo del programa Aprender, Emprender, Prosperar, un programa muy innovador a nivel mundial y un programa en el que se están formando actualmente 2 millones de niños y de jóvenes. La creación de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. En definitiva, la puesta en marcha de todos estos proyectos de innovación educativa nos llevó a una reflexión, pero una reflexión desde la praxis, ¿no? Y de ahí a un conjunto de propuestas, ¿no? Con la idea clara de que tenemos que comenzar a construir hoy la educación de 2050, con la mirada puesta en 2050, pero actuando desde hoy. Y ahora estamos en esta revolución, en esta cuarta revolución que tú nos has hablado y que se nos abre en el horizonte, y partimos con esos 2 contratos sociales que tienen que ser renovados. Yo quisiera también comentar un poquito cuando yo conocí a Juan Carlos y a José María Rodríguez. Lo primero que me llamó la atención fue, lógicamente, su competencia y su experiencia, pero sobre todo 2 cosas. Una visión prospectiva en el tiempo, pero una capacidad de actuar en el presente. Ver el futuro, pero actuar en el presente. Si uno solamente ve el futuro, pero no es capaz de llegar a actuar en el presente, nunca va a transformar el presente. Si uno actúa en el presente, pero no ve el futuro, entonces comienza a generar un círculo vicioso. Entonces, en su momento pasó un tiempo y después dije, estas son las personas, porque especialistas puedo encontrar muchos, tal vez, pero ellos eran, además de especialistas en su tema y con experiencia, gente con visión, pero con capacidad de hacer. Eso es importante. Ahora, yo quiero plantear lo que aquí hemos dicho es válido en el mundo y reafirmar lo que decía Juan Carlos, para luego volver a tu pregunta. Hace un tiempo, no tanto tiempo, ¿verdad? Cuando uno tenía un título universitario era una garantía prácticamente de éxito. Y antes de salir de la universidad uno tenía asegurado el trabajo. Incluso si lo despedían o por cualquier razón del trabajo, casi siempre conseguía uno igual o mejor que el que tenía. Y eran además trabajos para toda la vida, casi siempre muy estables. Eso se acabó, y se acabó en el mundo entero.
ya ahora el título, y ya el título de grado, pero ni siquiera el de posgrado, ni maestría, ni doctorado, ni postdoctorado, es garantía de tener un empleo y menos un empleo permanente. Incluso se visualiza que para los próximos años, ya la mayor parte de los empleos que existirán no existen actualmente. O sea que estamos formando jóvenes para empleos que aún no existen. Esa es una realidad. Entonces, hoy más que nunca, el maestro y maestra tiene que ser un verdadero constructor de esperanzas, motivador, gestor del aprendizaje. Ya pasar de la enseñanza al aprendizaje. Si no, realmente la escuela se vuelve una tortura. Lo que no podemos hacer es una educación para un mundo que ya no existe. Y estamos hablando antes de la pandemia. Ya con la pandemia lo que hizo fue agudizarse, porque antes de la pandemia hablábamos de la disrupción tecnológica, ¿ya? Hablábamos del cambio climático, hablábamos de la crisis financiera. Ahora tenemos además una disrupción social, una disrupción, la parte tecnológica, que efectivamente había un uso marginal, pero ahora el teletrabajo se volvió una necesidad. Las comunicaciones fueron por las vías telemáticas, se volvieron un elemento fundamental para que el confinamiento no fuera sinónimo de aislamiento, ¿verdad? Eso es vital. El telestudio, la telesalud. Incluso hay aspectos fundamentales de la ciencia de la salud que están vinculadas a las tecnologías de información y comunicación, etcétera, o la nanotecnología, o la conotecnología, o la biotecnología, y todo esto es abordado. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros abordamos en el libro, efectivamente, bueno, ¿cuál debe ser el papel de la educación con dos escenarios? Tenemos los saberes, esos serán válidos toda la vida, no es para contraponerse a los saberes. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué debe hacer la educación ante una realidad de la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial, de la economía del conocimiento, donde pasamos de la manufactura a la mentefactura? ¿Ya? Efectivamente, ya antes la principal riqueza de los países y de las empresas eran físicas. Era materia prima, ahora es conocimiento, efectivamente, ¿verdad? La principal riqueza. Y uno mira la lista de empresas, ha cambiado drásticamente, pues digamos así, la composición de empresas y las empresas que tienen récord del mundo. Bueno, vemos por ejemplo Uber, es una de las empresas de taxi más grandes del mundo que no tiene ni un taxi, ¿verdad? O sea, es el dominio de las plataformas, conocimiento. O vemos Amazon o Alibaba, realmente están basadas fundamentalmente en tecnologías y conocimiento, más que en la acumulación real de materia prima. Trabajan con materiales, por supuesto, bienes, suministros, pero el conocimiento es vital en eso. Es decir, ¿quién se está abocando de esas transformaciones de fondo de la educación? Los gobiernos están más preocupados por las elecciones, eso en todos los países. Y normalmente los procesos educativos, tú lo decías muy bien, son procesos de mediano y largo plazo. Cuando un padre o una madre manda a un niño a la escuela, sabe que no va a ser profesional en 1 año, 2 años, en un periodo de gobierno, ni 2 periodos de gobierno, ¿va? Y además quiere que tenga éxito para toda su vida. Y antes la vida eran 30 años, después 40, y ahora cada vez más, ¿verdad? Efectivamente. No, tenemos que ser eficientes, pero también transformar lo que estamos haciendo. Si no, simplemente sería hacer más y mejor, pero para lo mismo, o sea, para un mundo que ya no existe, para una realidad que ya no existe, para unos niños y niñas que ya no están. Eso es una cosa. Los rectores, directores, ministros están también abocados a resolver los problemas cotidianos, incluyendo ahora la pandemia, pero desde antes. Y ahora digo, bueno, por este tema no nos vamos a abordar ahora porque estamos en temas de la pandemia. Hoy es más urgente que nunca. Ahora es cuando yo... Era importante, ahora es más importante porque se nos han agudizado los problemas. Y la educación no es para la educación, y ahora sí termino. La educación es para la salud, es para el medio ambiente, es para la economía, es para la infraestructura, es para todo. O sea, la educación no se hace para la educación. La educación es para el sector público, para el sector privado, para todo prácticamente. Entonces aquí la cuestión es esta, después de este análisis y los antecedentes que había dado yo, pues sí, todo el mundo está enfocado en la cuarta revolución y sí, seguíamos esta vorágine hasta que nos dieron el parón, pero de un ranazo, como decimos en México. Ok, ahora el modelo de comunicación es diferente. Como el tema motivacional, la inteligencia emocional, necesitamos no solo la educación, la introspección, la intracomunicación, la intracomunicación para poder ser mejores
y poder hacer frente, porque lo tenemos esta capacidad. Usted lo ha mencionado y me llama mucho la atención. Yo como mamá o como periodista, bueno, sí, va a cambiar esta propuesta de la reforma educativa. La veo ajena a mí, porque es lo que pasa con muchos lectores. La ven ajena a ellos. Entonces, yo aquí me cuestiono el tema de cómo me involucro. A ver, Karen, mamá, ¿cómo se involucra aquí? Karen, periodista. A ver, Karen, pareja, ¿cómo me meto yo a esto? ¿Qué puedo aportar? Porque no se trata de ser un títere más. ¿Cómo incorporo esto a mi sistema de conocimientos, a mis esquemas pues habituales de llevar, y cómo enfrento esto? Esa es mi gran pregunta. Claro. En la educación del siglo XXI vamos a necesitar involucrar al conjunto de la sociedad. La educación ya no es de los colegios, la educación es de la familia, de la sociedad. Se necesita una tribu para educar a un niño. Volver a lo esa es la clave fundamental. Y además hay el maestro, pero también desde la familia vamos a tener que trabajar otras habilidades. Por ejemplo, no solamente las habilidades emocionales, la inteligencia emocional al servicio de la educación. Vamos a tener que enseñar a nuestros hijos a descubrir posibilidades en un mundo incierto. Eso va a ser una característica fundamental, aprender a descubrir posibilidades, porque las posibilidades hace 10 años eran bastante visibles, no se movían, eran dianas fijas. Las posibilidades se están moviendo. La crisis del coronavirus en unos meses ha terminado con un mundo antiguo y nos ha traído un mundo completamente nuevo. Y eso ha movido todas las posibilidades y las oportunidades. Necesitamos que los padres y las madres sean guías de posibilidades para los hijos. Necesitamos cambiar las preguntas de la educación. Las preguntas básicas de la educación del siglo XXI, que tenemos que trabajar desde la familia y desde la escuela, con el estudiante es ¿quién eres? ¿En quién te quieres convertir? ¿Y qué oferta puede ser para el mundo? Esas son las 3 preguntas clave de la educación. Porque el mundo que vamos a conocer no va a ser como el que hemos conocido, donde a lo largo de nuestra vida podíamos conocer 1 o 2 crisis. Los jóvenes, los que tienen 20 años, ya van por su 3ª crisis. Pero las crisis se van a ir comprimiendo en el tiempo, hasta llegar a un tiempo donde el tiempo se va a convertir en crisis, en una secuencia continua de crisis. Y habitar esa realidad va a ser compleja. Esas claves son las que abordamos desde el libro de Educación 2050. Entonces, abordamos, por ejemplo, en el libro hasta 63 roles nuevos del profesor del siglo XXI. O sea, ¿vamos a necesitar la figura del profesor? Sí, más que nunca. Ahora que se está cuestionando, ¿para qué con tanta tecnología no vamos a necesitar? ¿O va a ser el profesor un elemento secundario? No, va a ser un elemento más central todavía, porque va a ser guía, va a ser inspirador, va a ser movilizador, va a ser conductor del aprendizaje y va a ser un faro para alumbrar el futuro, la vida del estudiante, proporcionándole las herramientas para que él construya su vida, abriéndole los ojos y el horizonte para que descubra oportunidades. Pero claro, ahí vamos a necesitar que el profesor habite nuevas habilidades. Una clave fundamental de la educación va a ser desarrollar fortaleza emocional. Desarrollar fortaleza emocional porque va a ser una predisposición ante la vida, una predisposición automática que va a ser necesaria. O sea, afrontar cambios radicales en cortos espacios de tiempo va a significarnos el desarrollo de una visión paradigmática nueva, pero unos aprendizajes nuevos de gestionar nuestras propias emociones. El ser humano tiene 2 tipos de emociones. 2 tipos. Después, cada uno de estos 2 tipos tiene un abanico amplio.
Pero las emociones que nuestra constitución emocional viene básicamente cuando nosotros evaluamos que en las circunstancias que están ocurriendo hay posibilidades para mí o no hay posibilidades para mí. O sea, si evalúo que en esto que está ocurriendo en este momento en el coronavirus no hay posibilidades para mí, me genera una emocionalidad y un estado de ánimo negativo. Claro, Ahora, y ansiedad. claro, si yo aprendo a ver el cambio como posibilidad, yo me estoy abriendo a un estado de ánimo positivo. Claro, esto, formularlo así es muy fácil, pero esto requiere aprendizajes nuevos y requiere, sí, claro, requiere el desarrollo de habilidades nuevas, que son habilidades que muchas veces tenemos que desaprender, que tenemos formas de pensar y de interpretar el mundo que las tenemos arraigadas, y claro, para aprender un nuevo paradigma, primero tenemos que desaprender el que teníamos. Es más difícil desaprender que aprender de nuevo. Por eso los niños podemos entrenarles mucho más fácilmente que a los adultos en una actitud emocional ante el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos patrones adquiridos de aprendizaje que nos condicionan nuestra actitud en el mundo y nuestra emocionalidad ante el mundo. Entonces, esto nos abre cierta complejidad. O sea, ya tenemos ahí un elemento nuevo, que es trabajar la emocionalidad. Todo un reto, sí. Pero yo digo, hace 30 años para atrás, nosotros hablamos de educación 2050. Hace 30 años para atrás, muchas de las cosas que hoy existen se miraban simplemente como ciencia ficción. ¿Ya? Como ciencia, 30 años. Y 30 años para adelante, las cosas van a cambiar todavía mucho más rápido. Más. Sí. Bueno, ahí claro. Pues entonces digo yo, si en 30 años atrás realmente se había visto como ciencia ficción, ya ni siquiera pensemos en 30 años para adelante cómo van a cambiar. Por eso la capacidad, como dice mi amigo Juan Carlos, de aprender a desaprender para volver a aprender y reemprender, eso es vital. Si no, no hay posibilidades. Y lógicamente que también esto hay que romper temores. Porque efectivamente la tecnología, muchas veces la gente escucha tecnología y piensa como algo etéreo. No, la tecnología está en las vacunas, en los materiales que se usan, en los cultivos, en todo. Ahí está la tecnología y esto podríamos hablar de largo rato sobre eso. Porque hay muchas aplicaciones cotidianas que la gente no piensa que ahí hay una gran... Hay mucho conocimiento empleado. Así es. Hay mucha tecnología empleada en lo cotidiano, en las mismas telas, en todo prácticamente, en los lentes que se utilizan, en la medicina. Yo le digo a alguien, si alguien va a hacerse una operación de apéndice, que es una operación sencilla, ¿ya? Y yo hablo de la salud porque no todos sabemos de salud, pero todos sabemos de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sí, es cierto. Nadie va a querer que a esta altura le hagan una operación de apéndice con aquella apertura casi total. Criminal. Ahora una cirugía laparoscópica, ¿ah? O alguien no va a querer ir a comprar un televisor de aquellos que eran muy grandes, muy pesados y muy lentos. Ahora quiere comprarlo un televisor más fino, etc. Diciendo una cosa elemental. Lo que quiero decir, tanto en el campo como en la ciudad, se aplica mucha tecnología y mucho conocimiento que la gente todavía no lo ve así. Hay que romper esos mitos. Y esto es lo que planteamos nosotros también acá. ¿Cómo romper los mitos? Desde los estudiantes, desde los profesores, desde los padres de familia, y cómo cambiamos la educación a nivel internacional de los gobiernos, instituciones y personas. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Es difícil, pero es posible. Pero no solamente es posible, es absolutamente necesario. Porque si hablamos de tecnología, tú sabes que ahora ya se está hablando, hay muchas investigaciones y grandes inversiones para poder estudiar el cerebro humano y ojalá hacer cerebros artificiales y conjugar la parte de la inteligencia artificial con la inteligencia humana para llegar a lo que se llama la singularidad tecnológica, que no vamos a hablar en este momento, pues, ¿verdad? Eso lo hablamos en otro momento, ¿verdad? La educación es algo tan importante para la sociedad entera, ¿ah? Que no puede, y además no hay recetas, sino que debemos de ser capaces de construirla todos y todas, donde cada quien asume un rol. Y el planteamiento que hacemos nosotros es casualmente poder desarrollar capacidades, aprender a hacer, no a hacer solamente, a hacer, a construir, a proponer, a elaborar, cada quien su rol.
Y es que así podemos construir la economía para que no sea una sociedad de futuro de una pequeña élite, ya no que tenga solo el capital, sino que tenga el conocimiento y la tecnología, y luego ya no una gran masa explotada, como sucedió con las primeras revoluciones industriales, sino una gran masa de personas irrelevantes. ¿Ah? ¿Cómo logramos eso? Es la educación. Es la educación donde otra vez todo el mundo tiene un rol, y qué bueno, pues esta es educación. Claro. Entendiendo también la educación no solo como la aula, lo que tú estás haciendo acá es una gran labor de educación. Efectivamente. Yo quisiera que siguiésemos conversando bajo esta misma temática. Veo muchos problemas y creo que como periodista y el espacio que tengo hay que difundir esto, hay que invitar al desaprendizaje, así se va a llamar la serie de reportajes, y espero poder contar con ustedes. Sé que es súper noche en Europa, yo agradezco mucho desde España y desde Suecia, pues esta magnífica entrevista. Sé que no va a ser la única, sé que necesitamos seguir hablando y que ojalá se integre más gente, ojalá a través de nuestro canal y de nuestra difusión podamos expresar mucho más coloquialmente lo que ustedes han trabajado por años enteros y que se plasma en esta obra que voy a terminar de leer con muchísima atención. Agradezco infinitamente su colaboración. Espero que no sea la última vez. Reitero mi agradecimiento y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Periodistas.